Vamos a empezar la Es muy difícil decir conversatorio sin decir conservatorio, ¿verdad? Me pasa todo el rato, igual soy yo solo. Y bueno, tenemos lengua, poder y capital, estudios medioambientales, formas de cultura y necropolítica, estética y memoria. La dinámica es la que estuvimos trabajando en la sesión previa. Serán 5 minutos, 3-5 minutos muy rápido, de que cada grupo, alguien de cada grupo cuenta lo que ha estado haciendo durante estos meses, para gente que no, de otros seminarios, de otros nodos que no lo conoce, y luego va a pasar muy rápidamente, sobre todo, a conectar con el resto, ¿no? Es una cosa que ya iniciamos, una reunión que tuvimos hace 2 días, y que me consta que algunos han estado preparando, han estado leyendo los textos que han preparado los otros seminarios y nodos, y vamos a ir por ahí. Ya salieron algunas líneas muy interesantes de pensamiento. Creo que con los que somos vamos a poder profundizar un poco. Y nada, así que adelante. Vamos a empezar con formas de cultura. Así que, Pablo, te doy la palabra. Gracias, Jorge. Hola, buen día. Soy Pablo Jarauta y en estos últimos meses he tenido la fortuna intelectual de movilizar al grupo de investigación Formas de Cultura, Orientación, mirando a ninguna parte. Me gustaría ocupar estas primeras palabras para situar el tema, porque Formas de Cultura, Orientación a ninguna parte es casi tan inquietante como el nombre de tejidos conjuntivos. Y creo que hay que situarlo. Somos un grupo de investigación compuesto por 11 personas. Aquí nos acompañan Javi Maseda, Pedro Medina, Iván Ferrer, Rosa Moreno, Paloma Canseco, María Serret, Virginia de Diego, Rohit Gupa, Aitor Baigorri y seguro que se me olvida alguien. El grupo de investigación viene de diferentes disciplinas, desde la filosofía, el diseño, la historia de las ideas y la cultura del proyecto. Hemos estado trabajando estos meses y queríamos trazar un poco la relación entre la experiencia y la forma. El diseño, como sabéis, consiste en darle forma a la experiencia, no consiste en otra cosa, con toda su complejidad. El tema de la orientación o el concepto de orientación no está construido, no hemos podido requerir a unos expertos, a un reading list, lo hemos tenido que construir nosotros a lo largo de estos meses. Ahí estaba la primera dificultad. Esto de la orientación viene a decir, se llama orientación mirando a ninguna parte, y tratar de orientarse en ninguna parte es lo mismo que reconocerse desorientados. Creo que todos compartimos una experiencia de desorientación, perplejidad o incertidumbre en el día de hoy. El grupo ha tratado de buscar las formas de la desorientación. Primero, en un aspecto formal, voy a ser muy breve, uno se empieza a orientar de acuerdo a fenómenos físicos, el sol. Es curioso que para orientarse aquí abajo haya que mirar allá arriba. Para orientarse en el mundo hay que mirar fuera de él. Una casa se orienta, pero también el mundo. El objeto de estudio del grupo de investigación ha sido el mundo y sus confines. Esa es la complejidad. Y la filosofía y el diseño son las herramientas más adecuadas para ellas. Ha habido muchos sistemas de orientación a lo largo de la historia, muchísimos. Incluso Tejidos Conjuntivos nace con vocación de sistema de orientación, aunque probablemente utilice la desorientación como herramienta. Estar desorientados no significa estar perdidos, más bien se refiere a sin orientación. Hay sistemas de orientación como las producidas por el capitalismo, que nació la industria, nace el diseño y se orientó de acuerdo a la luz de lo nuevo, de la novedad, del siguiente producto, como si la luz del futuro viniera a orientarnos. Esta experiencia de futuro se ha agotado hoy en día, ya no nos vale, probablemente por una aceleración del tiempo endiablada. Esta experiencia de futuro se ha transformado en una experiencia de desorientación. La luz del futuro viene a habitar o a opacar nuestros más hondos territorios y ya no nos vale, ya no nos seduce. Si os dais cuenta, también la cultura del proyecto se ha transformado en una cultura de la innovación que no tiene absolutamente nada que ver. Esta desorientación, que la hemos terminado por legitimar en aspectos metodológicos, ha tenido varias lecturas. Una lectura sintomática del individuo, ahí aparece el malestar y otras ideas que se han hablado, pero también una lectura estructural,
que tiene que ver con los procesos de la globalización, con la homologación de los distintos modos de vida y sus formas, etcétera, etcétera. El grupo ha querido en este primer año, porque se lanzó al futuro, el grupo, con un espacio de tiempo más amplio, ha querido también hacer una lectura propositiva. A la lectura estructural y sintomática, el diseño propone, si no, no vale. El diseño tiene que depurar los significados, si no, no vale. Y ahí, en esta lectura propositiva, han aparecido las preguntas como el lugar común desde el que estar y trabajar juntos. Cuando un niño pregunta mucho, más allá de la fascinación de sus padres por la curiosidad infinita de su criatura, el niño pregunta porque quiere estar contigo. Mientras pregunte, estoy contigo. Y también las preguntas nos permiten trabajar juntos. De ahí el éxito del modelo del laboratorio, los modelos educativos más recientes. Funcionan por pensamiento hipotético. Esta desorientación también ha tratado, y ya voy terminando, de legitimar, se ha hablado mucho del intermedio, ¿no? Los espacios intermedios, ni sí, ni no, ni dentro, ni fuera, sino lo neutro, la suspensión de los contrarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí aparecen dualidades como superficie y profundidad. El mundo de hoy se anuncia como una superficie. En la superficie acontece la velocidad, los accesos, la comunicación, el comercio, las visitas, etcétera, etcétera. Y en cambio la profundidad es algo que nos cuesta mucho más compartir. Hemos visto dificultades para compartir las ideas en las sesiones, no de hoy, sino de todo el año. Superficie, profundidad. Hemos intentado buscar palabras, nombres que nos ayuden no a partir de cero, sino a borrar la orientación, como si no hubiera ninguna, casi como un acto de resistencia. El concepto de orientación es radical y ligero al mismo tiempo. Radical porque nos ancla en el mundo y ligero por su capacidad para habitar el mundo de la representación y los espacios intermedios. En este sentido, el concepto de utopía también es radical y ligero. Las utopías son un sistema de orientación, pero no se pueden habitar. Las utopías no son una luz en el horizonte, funcionan a modo de espejo. Hemos tratado también la orientación a nivel luz, desde una luz que ilumina el mundo, desde nuestras pantallas, desde la luz que titila en la profundidad del hogar. Hemos visto a Hermes, a Hestia, a la cartografía radical, a las derivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder poner todo eso en funcionamiento, pues el grupo ha desarrollado, es un grupo de diseño, varios proyectos. Hemos hecho la casa de Hestia, que la tenéis allí, tan bonita, con sus nombres, el cubo de Hermes, brújulas, hemos atacado la inteligencia artificial y también todo ese proceso de trabajo que está en la mesa se ha significado hacia una aplicación interactiva que nos va a poder incorporar nuevos actores el año que viene y que nos va a poder hablar con un lenguaje común. El tema de la orientación es bien complejo. Hemos sufrido todos orientación de qué, 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 todo el rato. Un museo, un individuo, una casa. Y hemos intentado depurarlo al máximo para poder construir a partir de ahí. Pues necropolítica, si queréis seguir. Gracias. El grupo de necropolítica tiene una estructura complicada y bastante mutante. Falta con Alberto un tercer miembro que es Oyer Echeverría de Tabacalera, con quien hemos estado también investigando. Surge de una propuesta de Oyer y de Ana Teixeira Pinto de una exposición que se llama Mal de Ojo, la historia paralela de la óptica y de la balística, que tuvo lugar en Tabacalera, y acompañamos esa investigación. El proyecto tenía que ver con un pensamiento de la ultramodernidad, del régimen liberal de mirada, de atención, de producción de presencia, de representación de cuerpo, con todas sus desigualdades y violencias fundacionales y su articulación tecnológica dentro de esos dos caminos que la técnica moderna, desde el Renacimiento hasta la época contemporánea, han ido caminando, que en el siglo XX se cruzan la posibilidad de mirar de lejos y la posibilidad de matar de lejos. Esas dos posibilidades construyen la base de la colonialidad, la base tecnopolítica de la colonialidad.
Nuestra contribución también tuvo que ver con incorporar los casos ibéricos, la experiencia ibérica de la colonialidad, porque tanto en la guerra de Marruecos como en la guerra civil, la historia de la guerra aérea y del control colonial aéreo Ya, estaba buscando, de hecho, para cortar el Estado también. español y sus aliados configura un laboratorio de estas prácticas cuyas viencias siguen fundando en clave traumática subjetividades políticas a día de hoy. A ese vector, digamos, tecnopolítico, situado muy con reflexiones que tienen que ver con la estética contemporánea y con las formas de representación más radicales del presente, algoritmos, inteligencia artificial y otro tipo de procesos, le quisimos meter un pincho de derechos humanos, una mirada que tuviera que ver con subjetividades políticas a través de las políticas de memoria. Cruzamos la necropolítica como paradigma con las políticas de memoria para poderlo ubicar también en esa historia española en clave de colonial. Entonces propusimos también toda una dimensión de colonial y crítica en el seminario que permitió que viniesen personas que estaban trabajando desde el ámbito de los derechos humanos con un poder muy potente de antropólogas y teóricas de la violencia, con sus herramientas de representación y de resistencia y sus redes de solidaridad. En la primera parte, la que tenía que ver más bien con las genealogías de las formas contemporáneas de mirar y dominar el territorio, de representarlo y dominar los cuerpos, hay algo que también se conflictúa confluyó bastante con el grupo de formas de diseño, ¿no? Todas esas imágenes del mundo y la cuestión de la orientación también nos estuvo resonando bastante. Y Alberto, no sé si... Sí, yo creo que, por añadir, porque creo que ya lo has contextualizado súper bien, ¿no? Pero a mí me ha gustado ver el desarrollo del grupo y cómo hemos configurado las sesiones como con un doble vector, ¿no? Que por un lado es este que está exponiendo Germán relacionado con esas tecnologías de la mirada y esas formas estéticas de la mirada que acaban por ser un poco el germen o el caldo de cultivo para luego imaginar y construir los mecanismos para ejercer violencia política a distancia, ¿no? Y por otro lado, un vector que se mueve a ras de suelo o incluso por debajo del suelo, como vimos en una sesión, o en varias diría yo, en relación con fosas comunes y demás, memoria y cuestión necropolítica que está bajo tierra, ¿no? Es decir, hay un vector que sobrevuela y otro que está sobre el terreno situado en los contextos donde estas violencias materialmente ocurren, ¿no? Y donde están todas las poblaciones que son víctimas directas y cada una además con su caso particular, ¿no? Así que nada, poco que añadir y también decir que ha sido un grupo que ha sido muy nutrido por el tipo de perfiles que hemos tenido la suerte de invitar y de que nos acompañasen y que han venido desde la antropología, los estudios culturales, eso es, la tecnopolítica. Bueno, y también intervine yo en una sesión, porque es verdad que ha operado bastante ese componente de mirada y de visualidad y de tecnologías que se apoyan sobre ello, y en mi caso, que yo investigo más desde el sonido, sí que nos gustó también activar la potencia que puede haber desde esta cuestión de la guerra sónica, ¿no? o de las violencias sónicas o de todas estas tecnologías que también se relacionan con esa cuestión de la distancia, del estar lejos, del incluso ejercer daño aparentemente sin contacto, pues por medio del sonido, ¿no? O por medio de lo que a mí me gusta entender como la apropiación de la naturaleza vibratoria que caracteriza el fenómeno sonoro, ¿no? Así que eso, y un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias, compas. Pasamos a las compañeras de Lengua, Poder y Capital. Hola. Bueno, nosotras y nosotros hemos organizado, éramos 4 personas que hemos organizado el seminario: Jorge Gaup, Laura Villa y Alberto Bruzos, que a lo mejor nos está oyendo online porque le hemos hecho levantarse siempre porque está en Estados Unidos y varias veces le hemos hecho despertarse a las 4 de la mañana, ¿no? Quizá nos esté siguiendo ahora.
Este seminario ha tenido un poco como ha sido coorganizado entre el museo y un centro de investigación que tenemos en la Autónoma sobre discurso y multilingüismo. Entonces ha surgido de esa sinergia y ha tenido dos almas, podemos decir, como también tiene ese centro de investigación que es transdisciplinar y es también transnacional. Estoy pensando que aquí está Jackie Urla, que ha venido hoy a visitarnos, que también ha atravesado el Atlántico. Entonces, tenemos dos almas que se han reflejado. Un alma que tiene que ver con el discurso y la preocupación por el discurso, que hoy ha salido muchas veces, ¿no?, en esta mañana, ¿no?, como es para generar o construir utopías o pensar de otra manera, tenemos que cambiar la lengua, ¿no? Y hoy ha salido lo de las cuerpas, el encuerpar y todo esto, que son necesidades de generar discursos nuevos, ¿no? Y, sin embargo, desde lo que nos preocupa fundamentalmente, porque ya hace tiempo que a lo largo de todo el siglo XX se ha ido construyendo esa idea de que el discurso no refleja nada, ¿no?, sino que construye realidades, interpretaciones de las realidades, etcétera. Pero lo que nos ha interesado explorar en este caso ha sido las implicaciones sociales y políticas, los efectos, ¿no?, de eso. Y por eso se organizó ese día, un día excepcional, que fueron las jornadas sobre militarización de la comunicación política, donde intervinieron pues distintas personas como Nuria Labao, Pablo Carmona o Víctor San Pedro, que está por ahí, entre otros, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las almas y de las líneas de trabajo que ha conectado también con las residentes, que luego pues hablarán. Y el otro alma es el que tiene que ver con la lengua. Entonces es curioso que socialmente hemos conseguido poner sobre la mesa la idea de que el discurso es algo que tenemos que trabajarlo y reflexionar sobre él porque tiene implicaciones sociales, pero en cambio la comunidad no es tan sensible a cómo las lenguas y la forma que las gestionamos generan violencias también, violencias simbólicas, estigmatizan, excluyen, etcétera. Entonces, ese otro se racializa la lengua. Entonces, esa otra parte también ha sido abordada en el seminario. Y de esta parte hablará más mi compañera Laura Villa. Gracias a todos. Y sí, un poco en varias de las sesiones del seminario trabajamos la interconexión entre lengua, poder y capital en casos concretos de lugares concretos donde la lengua, a través de la lengua se justifica y se perpetúan desigualdades de raza, de género, de clase. Trajimos varios invitados y conversamos con las investigadoras residentes que hicieron en un momento devoluciones de sus proyectos que ahora están en un proceso más finito o bueno, más, no sé, avanzado afuera, y fue muy bonito ver cómo las conversaciones que teníamos en esta intersección entre política y lenguaje permeaban las presentaciones que hacían, ¿no?, sobre, no sé, recuerdo algunas como la violencia en el matadlos, ¿no?, a las izquierdas, ¿no?, en esta interjección, o como en los muros, en los grafitis utilizados como el paisaje lingüístico como un lugar de resistencia. Y varias lugares donde buscábamos un nuevo vocabulario, ¿verdad? O reflejar un vocabulario de algunas poblaciones diccionarios de poblaciones, vocabulario. Y es una constante que hemos visto en varios de los seminarios que presentaron antes, con los que hemos conversado aquí, esa necesidad de nombrar, de buscar un vocabulario nuevo y también de hacer una crítica sobre las palabras que de alguna manera ocultan las violencias que están detrás de esas palabras, ¿no? Que es una constante, me parece, que tenemos con todos los compañeros. Y bueno, pues nada, un poco esta
intentamos reivindicar también que las compañeras que han trabajado en el seminario con nosotros, pues que también conversen con nosotros sobre cómo pensar la lengua y la política como en intersección, pues ha tenido impacto también en los proyectos de ellas. Muchas gracias, Laura. Y paso la palabra a Alberto Berzosa, del Grupo de Estudios Medioambientales. Adelante. Vale, está encendido. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo voy a hablar en representación del Nodo de Estudios Medioambientales, del que forma parte también Jaime Bindel, Adrián Almazán, Pablo Martínez. Y para ser concreto y eléctrico, me sirvo del ordenador para leerlo, para no extenderme más, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro nodo, en nuestra participación en tejidos conjuntivos, lo que hemos hecho ha sido trabajar muy a grandes rasgos en 3 líneas. Estudiar los intercambios entre el capital fósil y las producciones culturales, desde las configuraciones, desde los productos más artísticos a las configuraciones identitarias, como por ejemplo las petromasculinidades, pensar de qué manera se pueden plantear alternativas ante los retos que plantea la transición energética en un contexto de crisis múltiples, y detectar y pensar estrategias para compartir las memorias de las resistencias ecológicas del pasado. Estas líneas las hemos explorado fundamentalmente en el primer encuentro de ecologías críticas que tuvo lugar en el Museo de Reina Sofía en noviembre, que se llamó Mareas y Catástrofes, y ahora requieren llevarse a otros lugares, ¿no? Lugares que se pueden pensar en diálogo, por ejemplo, con esas 2 escalas, de arriba, desde lejos y desde más abajo, para mirar los efectos de la necropolítica detectados desde el nodo de necropolítica, estética y memoria. Por un lado, el aspecto de gran escala creo que es evidente, porque los asuntos que tratan las relaciones entre el desarrollo industrial y la destrucción del medio ambiente, desposesión y en general la violencia ejercida sobre las distintas poblaciones son de una escala global. Tanto que para verlas y entenderlas mejor, pues a veces que hay que tomar altura, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en las imágenes, en las fotos de Eduard Burtynsky, ¿no? En los paisajes que retrata a gran altura y que desde arriba y que evidencian las huellas de los intercambios metabólicos y ayudan a ver lo que a escala humana desde abajo es difícil de ver. Pero también en lo que se refiere a esa escala ras de suelo y también subterránea, que conecta con las políticas de lucha por la memoria en procesos de reclamar verdad, justicia y reparación. Y con este espacio entronca la tarea utópica, la que también hemos hecho mención antes, ¿no? De la que también nos hacemos cargo desde este nodo, ¿no? De desplegar una política de memoria ecologista, que en tiempos de emergencia climática, emergencia de muchos tipos, pues permita abrir futuros, abrir espacios desde los que mirar al pasado para unir fuerzas, ampliar el campo de acción del ecologismo, tramar alianzas con otros agentes y entrar a pelear por ese tridente de verdad, justicia y reparación, por la violencia y muerte ejercida en los procesos de desposesión material y de la tierra y de corrupción ambiental en nombre del desarrollo industrial, ¿no? Llevados a cabo durante el franquismo, pero también antes, más allá y también más acá, porque después del franquismo estos mismos procesos muchas veces continuaron. Basta pensar con algunos ejemplos, por ejemplo, de embalses como los de Itoiz en Navarra o Riaño, por citar 2. Para estas políticas nuevas de alianza se requiere un lenguaje nuevo, y esto conecta con las inquietudes del nodo de lengua, poder y capital, ¿no? Que nos ayude a pensar alianzas entre afectados por las necropolíticas franquistas y posteriores y anteriores, en términos que van más allá de las ideologías o de las identidades, y que idealmente apelen tal vez a los cuidados de los saberes que encarnan las comunidades y de los valores compartidos. Las necesidades del lenguaje son también urgentes a la hora de revisar a contrapelo, desde posiciones ecosociales, las producciones de la cultura visual desde el siglo XIX en adelante, que es una de las tareas fundamentales en las que también nos hemos empeñado y que estamos abordando para estudiar las producciones culturales en las dictaduras y postdictaduras en el sur de Europa, fundamentalmente Italia, Portugal, Grecia y España. Esto es un camino que vamos a seguir explorando con un segundo encuentro que estamos imaginando para noviembre de este mismo año.
Pero no se trata solo de leer a contrapelo y de nombrar a contrapelo, sino también de hacer para transformar, ¿no? Y de buscar formas de mostrar, de compartir, de poner en circulación materiales, documentos y memorias. Y de igual manera que existen prácticas de archivo y prácticas curatoriales atravesadas por el feminismo, o las teorías queer o el post y decoloniales, ¿no? Que piensan las lógicas jerárquicas y violentas que están detrás de estos espacios de archivo, de colección, para subvertirlos, nos preguntamos cómo sería una manera de archivar, coleccionar, comisariar, definida desde posiciones ecosociales. Nos interesan, por ejemplo, maneras de pensar el archivo y el comisariado desde el cuidado de la vida, como lo que pone en práctica el colectivo gallego en Una gran burla negra, cuando habla de archivo vivo y piensa maneras para ampliar el tiempo de vida y también la calidad de la vida de su archivo mediante estrategias de intercambio con agentes culturales y activistas, ¿no? Pegados al territorio gallego, como si de un ecosistema se tratara. Nos interesa también pensar la excepción térmica de la que habla, por ejemplo, Pablo Martínez, ¿no? Y de la que se benefician las políticas patrimoniales y culturales que se traducen en ingentes cantidades de energía y de recursos que los museos ponen al servicio de la conservación y la exhibición de sus obras, de sus documentos, ¿no? Según el paradigma de la acumulación y de la conservación hacia la eternidad, ¿no? Entonces, pensar fórmulas al margen de este paradigma de la acumulación y de la eternidad creemos que pueden ser interesantes en términos de estrategias opuestas a la necropolítica, porque van en la línea de salvar lo común, en cierto sentido. Para ello, de nuevo, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar los lenguajes, los protocolos, las tecnologías, y pensar, por ejemplo, en políticas culturales y patrimoniales basadas en cuidar en vez de preservar. Y esto conecta con muchas de las cuestiones también que se han tratado antes en repensar el museo. Y para eso la cuestión de la comunidad, de las comunidades, de los cuerpos colectivos, cobra de nuevo importancia como espacios de encuentro y también como grupos sociales que cuidan y que dan sentido a la memoria, a los valores y a las experiencias que están detrás de lo que se cuida. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo creo que hay muchas conexiones entre estos grupos. Yo voy a lanzar una muy rápidamente. Creo que la estética es un tema central en los cuatro. Bueno, desde los propios estudios medioambientales que son de unos departamentos de humanidades ambientales que no son muy conocidos, que no tienen una tradición muy larga y creo que esto último es algo positivo. Entonces, claro, no se trata tanto, creo, en vuestro caso, no habéis tratado tanto de decir cómo está tratando el ser humano a la naturaleza, cuáles son los datos prácticos, aunque hemos trabajado un poco de eso, sino más bien cómo esto se percibe, ¿no? ¿Cuál es esa estética fósil, esa estética del capitalismo verde, entendiendo que esto es fundamental para poder hacer algo, ¿no? Para entender por qué no está llegando el cambio climático a crear políticas efectivas, ¿no? Y lo mismo pues, en formas de cultura, con la imagen del mundo, ¿no? Para poder orientarse en él, ¿no? Que hemos trabajado mucho en ella, o cómo orientar la propia mirada con tantísimos estímulos por todas partes. Necropolítica, bueno, está en su propio título, ¿no? Las formas de ver, especialmente desde arriba, como han sido claves para las tecnologías de dominación. Y bueno, en Lengua, Poder y Capital hemos hablado mucho de cómo los discursos pueden ser percibidos como excluyentes y por tanto serlos, ¿no? Y también al final hemos encontrado también otras formas a partir de la última sesión, sobre todo, de cómo los discursos pueden ser lo contrario, ¿no? Pueden ser inclusivos, pueden buscar formas de unir a alteridades que estaban totalmente marginalizadas, subalternizadas. Estoy pensando en Dani Celco, seguramente le mencionaremos más tarde. Y bueno, pues ahí creo que esa pregunta por la estética ha sido importante y creo que podemos pensar por lo menos por ahí y seguro que se ocurre mucho más, así que adelante quien quiera. Gracias, Jorge. No, sin duda, y volvemos, tú lo has visto, las preguntas, ¿no?
Tenemos un muy querido amigo que es Armando Montesinos, cuando estamos en clase, dice que por qué y cómo es fundamental, ¿no? Pero las preguntas realmente fundamentales son el desde dónde y para qué. El para qué tiene que ver con el sentido, pero lo que estamos viendo son muchas posiciones interesantes de ser conscientes desde dónde estamos mirando, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, en clase utilizo muchas piezas de Cabello Carceller, ¿no? Para hacer ver que para muchos alumnos que se creen muy modernos están llenos de prejuicios, ¿no? Al enfrentarse a algo. En nuestro grupo teníamos clarísimo que no podíamos ver desde un único punto de vista y que necesitábamos que confluyesen miradas muy plurales. Geográficamente tenemos gente que viene de México, de la India, de Portugal, de Italia, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que en esa confluencia se generan distintos análisis, pero sobre todo empezamos a hablar las formas y los modos de trabajo. El haber trabajado con distintas plataformas nos ha hecho acercarnos también a las referencias de manera diferente. Nos ha permitido algo que para mí ha sido muy valioso, que los alumnos colaborasen. Nos hemos encontrado luego, sobre todo en la parte de crear, muchísimas aportaciones que, al menos a mí personalmente, me han dado un punto de vista bastante peculiar sobre lo que estábamos haciendo, ¿no? Y yo sobre las preguntas de Armando añadiría ahora otra. Ya no solo el desde dónde, sino si nuestro punto desde el que miramos está fijo o en movimiento. Nosotros por lo que hemos estado optando ha sido por asumir el cambio. El cambio te da una dificultad, que cualquier sistema que quieras establecer va a ser provisional por necesidad, pero realmente quizá nos acerque, nos dé un enfoque peculiar sobre lo que estamos viendo. Creemos que las formas, las estéticas deberían incorporar también esta mutabilidad de los puntos de vista. Se hablaba incluso de distancia. Estamos viendo la distancia, ¿qué distancia tenemos nosotros al fenómeno o desde dónde lo estamos mirando? En la guerra, en cuanto hubo distancia de guerra, lo que hubo fue desastre, porque los militares estaban acostumbrados a ver las cosas desde fuera. No lo sé, nosotros hemos hecho un análisis inicial, cuando hablabais que abrirlo también a otras formas sonoras, lo estamos haciendo también ahora con los amigos de México, y hablaba incluso olfativas. El otro día estamos en una conferencia olfativa y recordaba cuando Canetti a Hermann Broch, por su 50º aniversario, lo definió como el sabueso de su tiempo. Estamos hablando de mediados de los años 30, era, si no recuerdo mal, el 32, ¿no? Y dice, y él, que es el gran sabueso de su tiempo, probablemente ya se está asfixiando entre guerra química y guerra química. O sea, cuando lees eso, es terrible. ¿Cuál es nuestra distancia? ¿Cuál es nuestra capacidad de análisis? Nuestro análisis fue en un primer momento bastante desorientador, evidentemente, porque justo lo que estábamos viendo es que nuestro análisis de la realidad actual nos puede llevar a un pesimismo bastante claro. Pero también nos dimos cuenta de que podíamos salir de ese pesimismo justo utilizando esta cultura del proyecto. El proyectar es un lanzar la mirada hacia adelante y lo que nos permite nos permitiría, por tanto, proponer cosas, ¿no? Generar nuevos puntos de vida, generar incluso objetos, dinámicas, prácticas que nos permitan crear estos otros puntos de vista. En ese sentido, lo que hay que preguntarse entonces de nuevo es cómo lo hacemos, ¿no? Ese cómo, ahora en la última Bienal de Venecia vimos un nuevo ejemplo, salió en la discusión de la última sesión. Leslie Loco, si la conocéis, la comisaria de la última Bienal, que es de arquitectura, pero justo lo que ha pretendido es descarbonizar y descolonizar, ¿no? Ha sido una Bienal muy, muy interesante, pero esta es la propuesta final. Quedarnos solamente ahí, en el fondo, es hacer algo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Qué consecuencias tiene y cómo lo hacemos? Ha habido algo muy interesante que ha sido que ella ha llamado a, digamos, a aquellos que hacen arquitectura o la practican, los ha llamado practitioners. No son ya ni arquitectos, arquitectas, ha generado otra dinámica que implica algo importante. Otra palabra con la que nos llenamos la boca y que luego se cumple en pocos casos en la academia, que es la transversalidad, ¿no? Al final lo que nos pide es ser indisciplinados, no hablar desde una única disciplina. Y precisamente en esta confluencia, verlo. En nuestras mismas formas de representarlo, nos ha parecido fundamental
que toda esta investigación adquiriese una forma, una estética de conexión, que es la que ha desarrollado principalmente Javier, y en la que, como todos los sistemas, lo importante no es la solución puntual, sino las conexiones que generamos entre ellas, ¿no? No sé si quieres profundizar en ello. Pues sí, mi parte básicamente, es decir, a mí lo que más me interesaba sobre todo era la parte de diseño y la parte tecnológica, es decir, cómo la tecnología nos afecta actualmente a todo lo que hacemos. Una de las partes más interesantes que habíamos visto era que tú cuando te quieres desorientar, porque yo creo que también la desorientación es un poco el germen de la creatividad también, pues todas las tecnologías actuales básicamente no te dejan desorientar, es decir, te guían siempre hacia donde ellos quieren. También esas tecnologías, por otra parte, tampoco son objetivas, es decir, tienen un fin no común, sino que cada una de ellas tiene un fin y una mirada del mundo propia, es decir, Google Maps tendrá una, Yahoo tendrá otra, etc. Ahora las nuevas inteligencias artificiales, los modelos generativos, los LLM y todo esto que están tan de moda, pues nosotros queríamos trabajar un poco con ellos, como si fuera un miembro más de este grupo. Entonces, la mayoría de las cosas que hay en los materiales del grupo puestas que están a mi nombre son realmente de ChatGPT y otros chats que hay por ahí. Y lo primero que me encontré cuando empezamos a trabajar con ellos es cuando le preguntas sobre la desorientación, no te responden o ellos dicen que no pueden hacer nada que te desoriente porque eso te llevaría a causar daño o al caos o algo por el estilo, con lo cual te llevan siempre a lo que ellos creen que es hacer el mal. Digo, perdón, el bien. Yo no es que quisiera hacer el mal, pero quería desorientarme. Entonces, claro, llevan hacia un pensamiento común de todo el mundo. Y con todo eso que teníamos, lo que queríamos hacer también era una especie de mapa, es decir, una cartografía. Es decir, Pablo es experto en cartografía, entonces lo que queríamos era crear un mapa de todo lo que había sucedido en el grupo durante este año. Y una vez que tengamos todos esos elementos, digamos, sobre esa cartografía, sobre ese mapa, se ven un poco las conexiones que se trazan entre todos los contenidos que ha puesto cada uno de los miembros y miembros del grupo. Pero al mismo tiempo también queremos ponerle esa capa de inteligencia artificial o modelos generativos por encima para que ellos mismos tracen digamos, caminos que nosotros no hemos encontrado, unas asociaciones entre diferentes elementos que nosotros tampoco hemos encontrado, y es un poco el trabajo que estamos haciendo ahora y el trabajo que queremos hacer, es decir, ver hasta qué punto esas inteligencias artificiales son dañinas o esas nuevas tecnologías son dañinas o pueden ser utilizadas de otra forma para, digamos, para el bien. Es decir, un poco la mirada que comentabais antes siempre, que era como desde arriba, que es una mirada violenta. Es decir, ahora mismo pues todo eso yo creo que ha pasado a ser pues todas estas nuevas tecnologías que no es que te miren desde arriba, sino que te miran desde todas partes y estás completamente controlado por todas ellas. Pero bueno, todo esto es positivo, ¿eh? Nada más. Gracias. Yo bueno, lo hemos comentado en el grupo, pero es verdad que para mí esa idea de que estamos tan orientados, sí, pero a lo mejor la desorientación existencial que hay también es gigante, ¿no? Pero no quería que centráramos eso en el debate ahora, sino también un poco a partir de la lectura de los textos, intentar el ejercicio que además sé que lo habéis hecho de contar qué es lo que os ha llamado más la atención de otro grupo, ¿no? De otro seminario, de otro nodo. Lo habéis hecho ya un poco, ¿no? Hablando de la mirada desde arriba, tal. Pues un poco seguir por aquí porque gran parte de la audiencia ya conoce el trabajo hecho, entonces yo creo que nos queda bastante tiempo para profundizar por ahí. ¿Quién quiera? Bueno, creo que hay algunas como conexiones, ¿no? entre grupos que están muy operativas, o sea, la cuestión de la tecnología y la cuestión de la ecología, eso son como, ¿no? Como cuál es el inconsciente ecológico del diseño contemporáneo. Hay
hay toda una pregunta muy bestia. La relación entre tecnologías y chats y diseños de la tecnología y lenguaje, y diseños del lenguaje, me parece que es también todo otra zona de pensamiento cruzado que está ahí operando, ¿no? La complicidad del análisis necropolítico histórico y el, digamos, análisis ecológico, pues ya la mencionó Alberto y fue, yo creo que muy, digamos, productiva a la hora de pensar esos, ¿no? dos grupos y la importancia fundamental también de esas técnicas de violencia a la hora de poder, digamos, extraer riqueza del territorio, ¿no? Hay una violencia que es constitutiva, o sea, que no sé si se disocia esa violencia contra los cuerpos y esa violencia sobre los territorios y sobre los flujos de recursos que los articulaban, ¿no? Históricamente. Y en ese sentido también mencionaba Jorge la cuestión estética, ¿no? Como que hay unas formas que también están, por un lado, documentando, mencionando, rastreando todos esos procesos y en otras ocasiones invisibilizándolos, ¿no? Desconectándose, o sea, como que las formas a veces, las formas lingüísticas, formas visuales, formas paisajísticas, del tipo que queráis, están, ¿no? También operando una relación con esa violencia que nombran o no nombran, ¿no? Hay unas formas residuales que surgen de los procesos extractivos, ¿no? Hay un lenguaje que también es necesario en ese propio proceso de extracción. Ayer con Dani Celco también salió mucho de esto, ¿no? Cuando con todo su trabajo con los pueblos originarios en América Latina. Y luego, por último, también me pareció muy interesante eso que lanzó Pablo, de la cultura del proyecto frente a la cultura de la innovación, ¿no? Que no es lo mismo, pero uno así a priori hubiera dicho que es lo mismo, ¿no? Y quizás por ahí, porque también creo que somos grupos que hemos trabajado con proyectos, ¿no? Para empezar, el propio proyecto de estos grupos, ¿no? Como que ya lo ha sido, pero bueno, Biotopolítica tiene un proyecto de investigación que se ha concedido este año. Nosotros tenemos el proyecto de hacer un congreso en el otoño, ¿no? En Necropolítica surgió un proyecto de investigación para hacer un proyecto de exposición. Ya tenemos un proyecto de Reader como una siguiente etapa que le queremos dar, como sacar un texto, un volumen, ¿no? De alguna manera pongamos un poco de orden y de letra a todo ese trabajo hecho, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención es que en todo el mundo, todos los grupos han hablado de la mirada, ¿no? Es decir, la mirada desde arriba, para la que nos vigilan, el nuevo panóptico es desde arriba, ¿no? Desde los satélites que nos oyen y desde arriba que nos ven los drones. Y la desorientación se resuelve mirando arriba en vez de, ¿no? Porque la mirada está implicada en la desorientación. Y también esto de que Google nos mira, no, esta agencia de Google, ¿no? Y en el discurso también está la mirada, porque eso es lo que marcó la modernidad, ¿no? Darse cuenta de que el que habla desde un punto de vista, ¿no? Desde una mirada. Ese es el umbral de nuestra modernidad, ¿no? Entonces, me ha interesado mucho esto porque creo que quizá hay ahí un camino sobre qué nos dice esta repetición de ese tema, ¿no? De la mirada. Y a mí me han sugerido dos cosas. Una, con respecto a esta pregunta de qué podemos hacer. Una, que yo creo que no hay muchos discursos todavía hablando del tipo de securitización que vivimos, cómo se relaciona con una forma de gobierno que es necropolítica, pero además neogubernamental. Creo que no hay mucho, o sea, yo creo que usamos mucho las tecnologías, pero no. Esta manera de hablar diciendo Google te mira, creo que llamaría o removería muchas agencias a lo mejor, ¿no? Y también a la hora de las resistencias o de construir nuevas hegemonías como en el cambio climático, ¿no? Es decir, que haya
discursos que reconocen la situación y a la vez sean utópicos o tengan cierto... No sé, creo que por ahí a lo mejor tenemos un camino para abrir más vías de diálogo. Un pequeño apunte al hilo de lo que vamos comentando, ¿verdad? Son tantos los temas que por lo menos ahora tenemos la oportunidad de centrarlos o de significarlos. Esto de la mirada es que también hay una herencia muy fuerte hacia dónde uno mira, ¿no? Cuando nace la industria, la modernidad, ¿no? Se basa la mirada en lo que está hacia delante, ¿no? Es decir, se basa todo o el sistema de orientación en la idea de lo nuevo. Lo nuevo entendido como lo último en llegar o lo que está por venir, que no es lo mismo. Es decir, el futuro la industria se apropia de la idea de futuro y lo basa en su capacidad de producción. Allí aparece su sistema de formas asociado, empezando por la invención del vidrio cilindrado. Es decir, el vidrio, el escaparate, el balcón, la ciudad, los dispositivos, el televisor. El televisor llega al living room, a la habitación de la vida y lo impacta. Impactar es penetración con transformación. Entra el televisor y cambia el diseño de la habitación de la vida hasta el día de hoy. Nadie se atreve a darle la espalda a una pantalla en negro. Nadie. Hay un sistema de forma muy fuerte asociado hacia que lo que tenemos que ver está delante. Incluso en el lenguaje, que sabéis más que yo, también en el tiempo decimos mañana te veo. Nadie dice mañana te veo. Dije, te vi ayer. Esta idea de lo que está delante hoy aparece como pop-up en nuestros dormitorios, en nuestros baños, como si fueran luciérnagas pequeñitas. Y encima es que nuestra mirada ahí está monetizada. Hay que ser conscientes de que allí donde ponemos los ojos hay un beneficio económico. Cuando llegamos a casa, reconozcámoslo de una manera u otra, y nos abandonamos en una poltrona a hacer un scroll en el móvil, a nivel energético, es lo mismo que si yo llegara a mi casa, encendiera el gas y me pusiera a hacer así una hora. Como se parece mucho. Esto del móvil también no nos habla de la profundidad porque bajamos muy poquito, ya no en scroll, sino esta idea como que el mundo de hoy es más táctil, más superficial que profundo. Es decir, entender la frase que la hemos dicho muchas veces, pero hay que entenderla en el lenguaje del país en el que vivimos. Hoy se toca mucho, pero se coge poco. Es decir, se tocan las cosas. Es una cultura del acceso. Ya nadie profundiza, lo podemos ver en nuestros estudiantes, pero nosotros profundizábamos y ellos tienen mucha capacidad para generar conexiones. Ellos tocan y nosotros cogíamos. Ni mejor ni peor, porque en el grupo también hemos intentado desmoralizar, ya sé que esto a vuestro grupo no va a gustar nada, pero desmoralizarlo un poco. La necropolítica, el lenguaje, poder y capital o la ecología ya son sistemas de orientación per se. Nosotros hemos intentado separarnos porque ni los podíamos abrazar todos y también nos podían dar las herramientas más fundamentales para que luego estos significados vinieran. Las palabras de Baudelaire, cuando describía el París de la época, resuenan hoy con fuerza. Decía, desplazamos nuestra mirada aquí y allá. ¿Por qué? Como si temiéramos que las imágenes se nos escaparan. Y encima está monetizado, que yo creo que es algo que no lo tenemos en la cabeza. ¿Y cuál es nuestro espacio más interior? Por ejemplo, a mí me gusta siempre la pregunta, ahora suspendemos esto y nos vamos todos a ver nuestras habitaciones. Si alguien tiene algún problema, no vamos, porque esto tiene que ser consensuado. No, mi cuarto hoy no se puede ver. Bueno, pues como no podemos ir a nuestras habitaciones, vamos a proyectar aquí el historial del último mes de vuestras búsquedas en Internet. ¿Cuál es el espacio más íntimo? ¿Mi cuarto desordenado o mi historial que nunca visito? Hay un tema ahí con la mirada bastante, sobre todo de la atención, la dificultad para prestar atención. Y luego un pequeño apunte, y ya no acaparo más, que no hace falta que lo diga, pero nosotros, cuando digo nosotros, nosotras, los que estamos aquí, no somos el mundo. Es decir, el mundo es una cosa bien distinta a nosotros. Entonces, a lo mejor nuestra frustración de por qué no miramos aquí, por qué no, es que somos pocos y el mundo es otra cosa. Entonces, nuestras profundidades, el diseño hace una cosa muy bien, que es que no tenga que estar la persona que lo ha hecho presente. Esta botella no está presente la persona que lo ha hecho y funciona. Y sin embargo, nosotros queremos con discursos estar presentes para poder llegar a más gente. Esto de lo expansivo.
Y el diseño tiene esa capacidad que la podemos utilizar sobre todo en la hibridación, interacción con otras ideas venidas a significar el trabajo que hacemos, intentando de que funcionen por sí solas. Un libro funciona por sí solo, pero es un formato un poco complejo para los tiempos y espacios que tenemos hoy. Y este tema de la mirada, para mí, bueno, en nuestro trabajo tenemos desarrollos de varios temas, el de la mirada fue de los que alcanzó un mayor desarrollo. Bueno, yo, en relación con esto que comentas de la mirada, también quería preguntaros o saber de qué manera, si lo habéis hecho, pensáis, por ejemplo, las mediaciones de la tecnología para ocultar. Por ejemplo, y en ese ocultamiento, ocultar, no dejar ver la huella ecológica que tienen las cosas. Por ejemplo, pienso en las tendencias a la digitalización de la cultura, de la vida, de las relaciones, ¿no? Y cómo esto se nos oculta, o se nos presenta, no sé si se nos oculta o digamos que la luz de las pantallas no nos dejan ver a dónde llevan los cables y demás. Pero, bueno, no sé, pero quiero decir que el impacto que tiene eso en los centros de datos y demás, o el CO2 que se emite en los procesos de streaming, o sea que es bestial, ¿no? Entonces, no sé si esto lo habéis... Sí, es que tenemos de hecho una experta que es María Serret, que nos ha estado diciendo, María Serret, nos ha estado contando muchas veces cuando proponíamos cosas, justo el coste energético que tiene eso, ¿no? Cuando estamos pasando de una plataforma a otra, etcétera, lo cual es fundamental. Hay de hecho ahora mismo una exposición en Venecia de Pablo Chirio que trata exactamente eso, los datos que normalmente no se comparten en los medios, que tienen que ver con el mundo digital y sobre todo las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas. Y justo eso te plantea entonces al final si el proyecto artístico, me gustaría definirlo así, al final es una forma de habitar el mundo, entendido en el que en ese habitar se construye un hábito. ¿Cómo podríamos plantearlo si realmente lo estamos planteando en esos términos, ¿no? Hubo otros términos en el que nosotros aplicamos la desorientación, cogiendo por ejemplo como Svalbard había replanteado su colección desde una parte no descolonizadora, etcétera, a través de la desorientación como práctica contrahegemónica. Justo lo que estábamos planteando en esta movilidad o en estas estéticas migratorias es la posibilidad de desmontar la forma en la que normalmente nos acercamos a algo, o sea, la forma en la que miramos algo, ¿no? Entonces al final estamos viendo proyectos concretos, como te decía Pablo Chirio, o cuando María nos llamaba la atención sobre estos gastos, pero justo en la mirada, al final en este habitar y construir un hábito, la posibilidad, ¿no?, de desmontarlo desorientando, como si fuera una especie de paso previo para quitarnos muchos de los prejuicios que tenemos. Yo creo que la base fundamental de la tecnología actualmente es que es invisible, es decir, es invisible a todos nosotros, es decir, no sabemos qué hay detrás, ni qué hace, ni cómo lo hace, ni nada, es decir, no se entiende nada. Antes con las máquinas entendías, bueno, las físicas, cómo funcionaban, ahora no. Y es el gran avance tecnológico ha sido eso, es decir, que todo el mundo puede utilizar la tecnología de una forma completamente natural, sin saber qué hay detrás, de forma gratuita también, con lo cual tampoco le das ningún tipo de valor, con lo cual se convierte en algo tan natural que no sabes si es nociva, si es buena, si es mala, y además le estás dando todos tus datos, toda tu información, por dónde andas, hacia dónde vas, porque no crees que haya nada malo detrás de eso. Sin embargo, si nos ponemos a ver lo que hay, a estudiar lo que hay, pues probablemente nos iríamos todos a vivir al bosque sin ningún tipo de conexión con el mundo actual. O un poco también ver en manos de quién están todo este tipo de nuevas tecnologías, es decir, Twitter, que es la red de comunicación más importante que hay ahora, pues está en manos de un neonazi, digamos, fascista, de ultraderecha, y los coches que conduces también, etcétera. Es decir, si realmente nos ponemos a ver en manos de quién está todo eso, pues no utilizaríamos prácticamente nada de lo que hay hoy en día. Un poco tirando de esa cuestión de lo invisible de la tecnología, hace poco estuvimos en un congreso en Londres donde no se puede pagar con efectivo ya en casi ningún lado y hay un montón de lugares que son cashless. Por la ciudad había carteles que decían algo así como
paga con efectivo o sé controlado. ¿No? Como y un poco estoy pensando en nombrar lo invisible, lo hace posible resistirlo de alguna manera, o sea, buscar maneras de oponerse a esa invisibilización, a las prácticas que se ocultan detrás de lo tecnológico, pero también de las palabras, ¿no? Y un poco con la mirada se me ocurría también el sonido que mencionó el compañero, mencionaron las compañeras antes también, el sonido del malestar, y a través del sonido la voz, y como la voz y nombrar, y que es otra cosa que nos preocupaba mucho en los grupos, ¿no? Como el nombrar y la voz puede dar esta capacidad de ver lo invisible, de poner la mirada a lo mejor en otro lugar, ¿no? Un pequeño apunte, porque me parece muy interesante esto de pasar del nombre a lo visible, ¿no? El nombre ilumina, funda, inaugura. Todos tenemos bastantes años, o no, para reconocer ciertos procesos que acontecen en las últimas décadas. A saber, cuando apareció el mundo siempre ha sido complejo. Esta es una cosa que hemos visto en el grupo, que tampoco hay que sentirse protagonista de una época particular. Es decir, habría que verlo. Pero cuando apareció el concepto de complejidad en nuestras vidas, sabéis que com significa juntos, como comunidad, y plex es un pliegue. Es decir, complejidad es un acordeón, muchos pliegues, ¿no? No hay imagen total, pero yo tengo acceso a todos los pliegues. Aparecieron los conceptos de Visualizing Complexity, que eran muchas herramientas para intentar ver lo que no se puede ver. Y ahí aparece otra vez lo de arriba que no se ve, por qué no se presta atención a la ecología, por muchas campañas que haya de comunicación, y ahí aparece el nombre otra vez como para intentar hacer visible. Todos usamos Internet, o casi todos, como producto, no como herramienta. Están las profundidades de Internet también. Y esto que hablábamos también de Hermes y Hestia, que no hemos trabajado mucho, ella que es la diosa del hogar o de las profundidades, a ella le corresponde una luz intermitente que titila en las profundidades del hogar, y a Hermes le corresponde la luz caída del cielo que se abre sobre el mundo y sus espacios. Es decir, se ha diseñado mucho para él y poco para ella. No hablo de género, que podríamos hablar. Los dos viven en nosotros. Y esta idea, a lo mejor una de las primeras cosas que se pueden hacer, que es bien sencilla, es nombrar y hacer ver. Hacer ver no solo en el sentido de mostrar, sino también en el sentido de comprender o de pensar, ¿no? Hacer comprender, hacer pensar. La ecología tiene un desafío tremendo. Creo el más grande, digo, en este sentido de hacer ver, y además es que está en el suelo. Pero si el mundo es superficial, ¿a quién le interesa lo que está en el suelo? Porque la vida acontece en la superficie. Que hay muertos, que ya no hay fósiles, que hay petróleos difíciles de extraer, como me enseñó Germán, entre otras cosas. ¿A quién le interesa eso? A nosotros sí, pero lo otro va mucho más rápido. Esta idea del suelo y lo de arriba a mí me tiene fascinado a nivel espacial, ¿no? Pero me parecía muy bonito la idea de reunir en la reflexión el nombre y la visibilidad. Bueno, están saliendo un mogollón de temas y a mí sí que me gustaría quizá después hablar sobre el tema del nombrado, pero por no dejarme en el tintero quería incidir en esta cuestión que está saliendo ahora de lo que queda oculto, de lo que queda opacado o de lo que queda a veces inaccesible, pero no deliberadamente escondido, ¿no? Y me hacía pensar en algo que hemos tocado un poco tangencialmente, pero que me parece que tiene mucha potencia, que es las cartografías y los mapas, ¿no? Y cómo ahí, en ese dispositivo, confluyen formas visuales, formas estéticas también, pero también formas textuales o de nombrado, y todo ello atravesado por una carga política y de construcción de discurso muy potente, ¿no? Porque los mapas nunca son neutrales, ¿no? Siempre son creados por alguien o por alguna institución y con algún fin, ¿no? Y en ese sentido quería traer y recomendar, si no la conocéis, una obra de un artista que nos acompañó en el grupo y que yo creo que pone de manifiesto toda esta cuestión, ¿no? Que es Cristina Lucas, y la obra se llama Unending Lightning, que se traduciría como el rayo que no cesa, ¿no? Y es un trabajo en el que ella cartografía en un mapa mundi bombardeos en los que hay víctimas civiles desde los que se tiene registro, ¿no?
desde cuando se tiene registro. Entonces, como que ahí me parece que se pone de manifiesto una tensión que yo creo que está un poco también en un punto común entre nuestros seminarios, que es esta de la ambigüedad o de la tensión o de lo complejo que es este punto en el que te tienes que manejar tanto con ese gesto de alejarte y de tratar de ver toda esta realidad como desde un punto de vista más global, ¿no? Y por lo tanto tratar de hacer abstracciones o incluso pensar en categorías que aspiren a ser universales, si acaso, o sea, los problemas que eso tiene con luego las realidades donde por poner el caso de nuevo de Cristina, esos bombardeos han ocurrido de facto, ¿no? Y esa tensión que hay entre la realidad mirada desde esto abstracto y situada en el territorio y en la vivencia particular y única de cada víctima y de cada historia personal, ¿no? Entonces, como que creo que ese doble sentido, esa doble dirección, la encuentro como un punto común entre las investigaciones de todos. Y sumando a esto, claro, como por un lado en el grupo de necropolítica, la expectativa sobre la visibilidad resultó ser muy poco recomendable, ¿no? Incluso más allá de lo que, como las lógicas de representación en las que desde otros lugares uno puede estar implicado, las enseñanzas de los casos que trabajamos en el grupo en ese sentido eran terribles, ¿no? Porque esas máquinas de hacer ver y de hacer ver desde arriba y de hacer ver a lo lejos, progresivamente, digamos, autonomizadas de los cuerpos que miran, construían una visibilidad para la muerte, o para el dominio o para la amenaza de la posibilidad de muerte. Y cómo el conflicto que había entre visibles e invisibles, cómo, digamos, la tecnología y su invisibilidad construía, digamos, deslocalizaba la guerra social, la lucha de clases de una manera radical. En los años 30 la clase obrera no aprende a bombardear, empieza a ser bombardeada. Y los pueblos colonizados no tienen tecnología para mirar al otro colono desde un lugar. Y eso construye una desigualdad geopolítica y antropológica que se va a marcar en regímenes de representación social, racial, de género, que son fundantes y que habitamos. Alba Rico, una de las sesiones, ¿no?, traía el ejemplo de Howard Zinn, uno de los también figuras inspiradoras en la historia radical y en los estudios culturales, que él había sido piloto aéreo de la Fuerza Armada inglesa durante la Segunda Guerra Mundial y bombardeó ciudades alemanas, y decía que era muy fácil matar desde arriba porque no podías ver los efectos de la violencia que producía, simplemente no veías al que matas, entonces matar sin ver es muy fácil, ¿no? Y esto mismo estos días salía en los comandos que operan drones en la guerra de Ucrania, cómo ellos identificaban un objetivo, quienes toman las decisiones por supuesto no son los que identifican los objetivos, y ellos veían el dron llegar hasta el objetivo y justo en el último momento se les velaba la imagen, ¿no? El comando que había, digamos, identificado, sugerido, había hecho toda la operación, se le velaba la oportunidad de ver los efectos de sus acciones, decisiones, de sus miradas, ¿no? Por decirlo así. Alba Rico lo lleva más allá, es directamente la mirada la que mata. Y esa idea que él luego elabora, ¿no?, en esa idea de los regímenes de desigualdad de la mirada, como la desigualdad tecnológica global de la mirada, como la base de todas las demás desigualdades contemporáneas, y esa idea de como matar a alguien, o sea, como comerte la comida de alguien es un modo de comerte a alguien, ¿no? Como una especie de canibalismo del ojo, no tecnológico, por deferencia. Y esa otra idea, sin embargo, ¿no?, de cómo hacer emerger pues unos cuerpos otros, claro, la oportunidad como que en cuanto emerge un cuerpo se sitúan también dentro de un dispositivo necropolítico, victimista, ¿no? En la sesión que tuvimos con Rosana Reguillo sobre necroviolencia y gramática narco, que fue increíble, pero muy desasosegante, ¿no? Porque al final como que tenías una puesta en escena de cuerpos y de gramáticas de la mutilación en el espacio público y no había mucho juego posible que tuviese que ver con la visibilidad
más allá de asumir directamente esa condición de desaparecidos, que había habido un gran escándalo porque en la procesión, el desfile de difuntos, un grupo de jóvenes se disfrazó como de desaparecidos ya mutilados, etcétera, ¿no? En una furgoneta, y se les acusó de banalizar, ¿no? Una gramática que es la que configura la posibilidad del espacio público y de la emergencia política de los cuerpos en él, ¿no? Y la dificultad de encontrar esas tecnologías de representación otra que puedan ser, digamos, resistentes, contrahegemónicas, lo que queramos, emancipadoras, ¿no? En ese sentido, seguir cómo hacer ver ciertos problemas, ¿no? Justo el autor que citaba antes, Pablo Chirio, que está en el Magazine Sale, está también en una exposición de la Fundación Prada que se llama Todos hablamos del tiempo, ¿no? Y este Todos hablamos del tiempo está en una línea de exposiciones entre arte y ciencia. Hicieron las del cerebro hace un año, luego las ceras anatómicas y ahora han hecho este hablar del tiempo. De las 3 exposiciones las cito porque ha habido como una forma casi de empobrecimiento de la puesta en escena, pero por volverse más pedagógicos. En este sentido, lo que hacen es que acompañando la obra de arte, lo que hay es unos grandes paneles con los datos científicos. Y algunos son muy elocuentes, ¿no? Sobre datos de cambio climático, veías el consenso y todas las fuentes, el consenso científico que iba del 97 al 100%, ¿no? Cuando mucha gente acaba diciendo que esto es una opinión, ¿no? Entonces te iban dando como datos muy contundentes junto a una obra que podía quizás acercarte a un problema de una manera más emocional, ¿no? Claro, ¿cómo hacer esto y cómo crearlo? ¿Hasta qué punto volverte pedagógico o hacer que la gente sienta un problema, se sienta dentro de y no frente a, ¿no? En cierto sentido, ocurría con el Teatro Total. En ese sentido, uno de los proyectos más potentes, y esto lo cito para hablar de la institución y de las políticas que yo he visto en estos años, fue en el 2021 un proyecto que se llamaba Para una arquitectura no extractiva, que se hizo en la Back Foundation. Involucraron, creo que fue como a 120 facultades de arquitectura y centros de investigación, y su fuerza estaba precisamente en que no hubiera arquistars, sino sobre todo en esa investigación que se ponía en común estos núcleos. Los resultados no podemos verlos porque era una fundación rusa. Y ahora mismo está todo cerrado, ¿no? Entonces, al final, ¿hasta qué punto dependemos de ciertas políticas, de ciertas miradas, que depende de nosotros? Pero sin duda, en esos lugares donde se construyen nuevos nodos, aparecen miradas diferentes, ¿no? Bueno, Luisa, no sé si tenías una palabra rápida. Vamos a pasar al público. Es que oyendo todo esto estaba pensando en qué vamos a hacer, ¿no? Porque nos vamos a enfrentar pronto a que algunas de las cosas que estamos diciendo no van a ser hegemónicas, ¿no? Es decir, cuando hablemos del género ya nos van a decir que eso es ideología. Cuando digamos que es un escándalo que se muera la gente en una barcaza, nos van a decir que no se puede hacer otra cosa. Sí, muchas de esas posiciones que yo creo que hemos estado viviendo en situaciones casi de mucho beneficio, ¿no? Donde muchas cosas que pensábamos eran compartidas, y ahora vamos a pasar a una situación donde al contrario. Entonces creo que es un momento también de plantear esta cuestión: ¿qué vamos a hacer cuando no vaya a ser una respuesta mayoritaria esta de ya solo queda un mes, ¿no? Ya cuando el tren no funcione ya solo queda un mes, esto se va a pasar. Entonces, pensar un poco desde esta situación que estamos. Justo por ahí, por qué vamos a hacer. También quiero hacer una intervención como una persona más del público. Después de la mía tomamos algunas palabras y respondéis colectivamente. Justo sobre esto de qué podemos hacer, ¿no? También viendo, porque los 4 grupos han sido muy teóricos, pero también los 4 han buscado formas de intervención más allá del pensamiento. Y bueno, el grupo de necropolítica está asociado a una exposición que está en Tabacalera, en Bilbao, y aquí en Arquerías. Por ejemplo, el grupo de estudios medioambientales ha hecho un congreso y va a hacer otro. Nosotras hemos hecho un congreso y ahora estamos haciendo un libro del congreso. Pero fija, justo en la última sesión, de repente
yo por lo menos me di cuenta de que el libro que vamos a hacer probablemente vaya a tener mucha menos relevancia que un libro que se ha hecho en 3 semanas por Dani Celco, que lo mencionaba antes, con la comunidad del barrio de Lavapiés, porque justo hace un libro que lo puede escribir gente que nunca tiene la oportunidad de hacer libros aquí, ¿no? Y de repente eso mueve mucho, vienen aquí 100 a verlo, empieza a circular. Entonces, ahí en ese momento la tecnología, una tecnología que está como un poco de modé, ¿no? El libro cada vez, como decía Pablo, le cuesta muchísimo competir con otras cosas, de repente ahí sí, ¿no? Y entonces ahí veía un poco como lo nuestro se quedaba un poco viejo, ¿no? Y justo por eso creo que es muy productivo que esté Formas de Cultura, que bueno, tiene una instalación ahí espectacular con un diagrama en base al archivo que está en la mesa, un proyecto de hacer una especie de chat GPT para buscar en ese lugar, ¿no? Esa es una opción, pero se han explorado muchísimas, ¿no? Están también los palitos para ideas de tarots medio seculares. Muchísimas ideas y bueno, quizás sería también una pregunta para lanzar al público a partir de lo escuchado, por supuesto cualquier otra pregunta y nada, bueno, gracias en cualquier caso por las reflexiones y por ceñirse a los tiempos, maravilloso. Así que adelante, sí, hay 3 palabras, la gente de públicos vendrá en un momentito, mientras tanto, bajo yo os lo doy. Hola, otra vez. Bueno, yo quería lanzar, si la sintaxis contrahegemónica me lo permite, un capote a Alberto, porque creo que las palabras que ha dicho muy brevemente sobre la fuerza vibratoria o la energía vibratoria, creo que el resto del grupo no ha sabido entender la importancia de lo que quizás sea, ¿no? Esa desorientación totalmente basada en la mirada, en una visión de la tecnología, que creo que precisamente el librito que está arriba expuesto, de Steve Goodman, cuando habla de la ontología vibratoria, ¿no? de la ontología de la fuerza vibratoria. Creo que cuando Alberto decía esto, debería resonar un poco más en algo que estáis hablando de la mirada, pero si bien es cierto que la mirada no es el único aspecto de los estudios culturales ni el único aspecto de los debates desde hace ya bastante tiempo, desde que Peter Sandy declaró el giro sonoro con Jonathan Stern como faro y con Emily Thompson hablando del soundscape of modernity, es decir, de cómo afecta el sonido en la visión, incluso en esa frontalidad de la que estabais hablando. Una soundscape of modernity que no tiene nada que ver con la ecología sonora de la Escuela de Vancouver, sino que viene desde Europa y que viene a sistematizar filosóficamente un pensamiento que viene después del alemán también. Cuando habláis de desorientación, pues quizás para vencer la desorientación, lo primero que hay que hacer es cerrar los ojos. Porque una vez que cerremos los ojos nos vamos a dar cuenta, como también han expuesto Barry Blesser, Linda Helderson, que el mayor problema que tienen las personas es que han perdido la capacidad para ecolocalizar y que por tanto no son capaces de orientarse en el espacio sin mirar. Pero sin embargo, las personas, si lo entrenan, sí tienen la capacidad innata de localizarse en el espacio y de orientarse en el espacio. No es una característica perdida, simplemente está destruida por la modernidad. Creo que hay una gran desconexión en el debate en el que hemos asistido hoy entre la realidad y la manera en la que se ha descrito la energía vibratoria, no solo por Goodman en un libro, digámoslo, bastante aburrido, sino también por Douglas Kahn o por Linda Henderson, afectando a cuestiones del arte y de la visualidad. Creo que además tenemos problemas mucho más importantes que la pantalla, porque también tenemos un problema que es que cuando las nuevas generaciones o incluso gente de mi edad, cosa que me sorprende, habla de aislarse del ruido, compra auriculares de cancelación del ruido. Una cosa inventada por un señor, Bose, en el MIT, que tiene mucho que ver con toda la historia de la oralidad y con toda la historia del arte, teniendo en cuenta que compartió estudio con Alvin Lussier, otro de las grandes personas que han aportado muchísimo sobre el arte, la acústica y la energía. Yo creo que ya es tiempo de dejar de hablar exclusivamente de la mirada y creo que
el mayor problema para muchas de las cosas que habéis dicho es que solo estáis mirando. Pero creo que Alberto es la persona que os puede orientar, porque de hecho es la más joven. Sí, sí, yo comparto una cuestión problemática sobre la mirada y me hubiera gustado estar hace una semana que me decían, quizás nos ponen en el grupo de Lengua, Poder y Capital para decirle eso. Y creo que hay una cuestión de desactivar la mirada y desactivar la oralidad, lo verbal. Y creo que sea, después de lo que escuché, conectado con cuestiones tecnológicas. Yo les pido, parece una provocación, pero de verdad, o sea, es algo en lo cual creo verdaderamente. ¿Por qué con la lengua podemos solo, o sea, nos están hablando de formas de cultura solo verbales y hemos dejado de lamer? ¿Por qué hemos dejado de pensar la forma oral de la condición de la niñez? Y me gustaría que se articule un poco, o sea, no quiero molestar el debate que es súper interesante y con esta cuestión del lamer, pero sí quiero, sobre todo a formas de cultura y lengua, poder y capital, ¿qué opinan de eso? O sea, si yo quiero, eso de hecho es un proyecto que con mi compañera estamos trabajando hace un tiempo sobre la forma política del lamer. Podría ser que nos estamos olvidando de la tecnología que ya tenemos en nuestras cuerpos para pensar en formas más saborosas y distintas. O sea, no solo saber, sino sabor y comprender la alteridad en este espacio de mediación que tenemos desde la intimidad hacia afuera, que es la lengua a nivel físico. Gracias. Y si quieren lamerse, yo soy, o sea, no les puedo proponer de hacerlo yo, pues no quiero ser violento, pero me interesaría. Bueno, lo primero de todo, agradecer a todos los comovilizadores de seminarios que estáis ahí en la tarima. He tenido la suerte como de ir a 3 de los 4 a los que representáis, y cuando se ha mencionado a Paulo Chirio y a pues estas formas de hacer arte en el umbral entre tecnología, utilizando todas estas herramientas que atraviesan un poco toda la tarima, me he acordado de una obra de Andrew Norman Wilson que está expuesta en el MoMA, en la que graba a los obreros de Google saliendo de la fábrica, que creo que conecta con una obra que existe dentro de la exposición de Tabacalera en Evil Eye. Creo que sin duda tiene que ver con tecnología y medios. Y Google ha sido uno de los motores de búsqueda y uno de los temas de lengua, poder y capital que más hemos tratado y que acaban apareciendo, ¿no? Entonces, esto, aunque parece un poco enrevesado, realmente lo que me hacía... la obra reflejaba la sociedad de castas que hay en Google y cómo unos trabajadores vinculados a un edificio no pueden pasar a otro, pero de arriba abajo sí que funciona distinto. Y esto me hacía pensar también en la cuestión generacional y quería preguntaros primero cómo lo que decía Jorge está muy bien, creo que da mucho en el clavo de que la estética y la presencia de la estética y la importancia del arte y la importancia del arte contemporáneo ha sido clave en todas, y eso ha sido personalmente muy disfrutable. Y por otra parte, la cuestión generacional creo que ha sido un motor de discurso, es decir, creo que es lo que ha dinamizado en muchas ocasiones, sobre todo pienso en lengua, poder y capital, que ha sido un descubrimiento para mí personalmente,
en la que encontrábamos un montón de puntos tanto de fuga como de conflicto, pero también como de consenso alrededor de lo que sabíamos cada uno de nosotras, alrededor de cómo se usa una interfaz, cómo se usa el lenguaje, de dónde venimos cada uno. No sé, era un agradecimiento y un punto de vista común a cómo, no sé, a esto. Disculpa, perdón. No, muchas gracias, Claudio. Yo creo que ya podemos responder y luego abrimos otro turno. Yo una frase. Nuestro compañero de la visión extraocular pues no está, pero yo recibo la pregunta. Estáis vos. Obviamente, como es la tradición de la mirada, la hemos abordado para comprender los procesos. Obviamente que de ahí hacia adelante se queda obsoleta. De hecho, solo tenemos que ver cómo ya entornamos los ojos que estamos perdiéndolo. Ahí aparecen otros campos de los sentidos, incluso del conocimiento o nuestra curiosidad hacia dónde nos puede llevar. Lo primero que hay que hacer para orientarse o desorientarse con esta dificultad es cerrar los ojos, obviamente. ¿Cómo no? Nosotros hemos querido trazar como el primer momento que está súper trillado, sí que es cierto, en bibliografía, en estudios. Yo estoy asistiendo ahora con mis sobrinos a talleres de visión extraocular. Yo no veo nada, pero ellos lo ven todo, con una venda aquí, y corren por el campo, ¿no? Que como que se localizan allí. Pero se recibe. Lo de la MER me inquieta mucho y me venía una frase como cuando te dicen, luego te llamo, ¿no? Pues yo te digo, luego te lamo. Sí, solo apuntar un par de cosas. Desde luego, bueno, yo lo he comentado brevemente justo a raíz de Alberto, que justo la parte sonora nos interesaba. Lo que pasa es que ha habido un hilo que no ha dejado de hablar de otras cosas, pero tenemos aquí a Iván, que precisamente ha sido el experto y que ha reivindicado en nuestro grupo continuamente la importancia de la sonoridad para muchas de las cosas que estábamos hablando, ¿no? O sea, nuestro grupo justo lo representaba. Era aquella composición que he hablado que estaban haciendo los amigos mexicanos. Y no en la MER, pero sí el olfato también lo he citado, ¿no? Justo simplemente por hablar, cuando estaba hablando ahora mismo de estar dentro de y no frente a, creo que sería fundamental para sensibilizar sobre ciertos problemas. La carga emocional, que lo he apuntado antes cuando estaba en el público, creo que puede ser muy fuerte. En ese sentido, ahora por ejemplo hay una exposición estupenda en Bérgamo de arte olfativo, en la que digamos que no es narrativa, pero nos acerca a muchísimos problemas sociales de una forma mucho más emocional, ¿no? No sé, sobre la MER, luego te cuento una cosa, pero hay un artista en concreto, pero digamos que sería otro sentido, otro enfoque que por supuesto es fundamental. El mirar ha sido, si queréis, un tema fundamental, porque tampoco puedes ignorarlo, pero por supuesto que cualquier otro acercamiento a estos temas es bienvenido, sobre todo porque en ese posicionarse, el sentirse dentro del problema, ese tipo de enfoques pueden ser muy útiles. Bueno, yo una cosita, lo de la voz, ¿no? Para nosotros la voz es fundamental porque nos dedicamos a la lengua, ¿no? Pero a la física menos, pero a la lengua, ¿no? Pero sí que es interesante esta reflexión, ¿no? De a qué ha salido la mirada como que tejía la trama por este lado, pero es verdad que la cuestión del sonido ha servido también como para, ¿cómo es? La trama y la urdimbre. Eso, la urdimbre para la cuestión generacional también, porque ha abierto ahí el lugar a la creatividad, a los vídeos, a muchas de las cosas que se estaban contando, hablando desde un lugar y ha generado otra urdimbre con la cuestión generacional. No, en relación a lo que ya se ha comentado con la cuestión del sonido, simplemente decir que yo creo que, vamos, no se me ocurre quién puede estar pensando en la estética solo desde la mirada o desde lo visual, ¿no? Y creo que ha sido una cosa más de coyuntura de por dónde ha ido la conversación. En todo caso, siempre está bien acercarse a Alberto. Durante toda la intervención pensaba que hablaba de mí y luego resulta que era el otro Alberto, el más joven. Pero sí, ¿no? Y también pienso simplemente también viniendo desde el campo del audiovisual, ¿no? O sea, desde el cine, la importancia de lo sonoro siempre, ¿no? Siempre está ahí, ¿no?
Bueno, simplemente era como redundar un poco en esto desde también nuestro punto de vista. Por alusiones. Sí, claro, es verdad que yo sí que le doy bastante importancia a la dimensión del sonido porque es un poco desde donde vengo investigando, pero tampoco quería desestimar todos los otros sentidos que operan en la investigación de todos los seminarios que estamos aquí o más allá de este conversatorio, ¿no? De hecho, a mí cada vez me cuesta más pensar en lo sónico como desde un punto de vista aislado o que lo encajone, ¿no? Creo que es bastante más justo pensar siempre que va a mantener una conexión con otras formas de percepción y que percibir sonoramente nunca está alejado de otras formas de percepción a través del cuerpo, tampoco de otras tecnologías de percepción que puedan tener que ver con la visión o con el tacto, el gusto, etc. Y lo mismo creo que pasa con la construcción de sentido a partir de aquello que se percibe, ¿no? O sea, no sé, tengo bastantes dudas a la hora de pensar que el sonido construye sentido de una manera aislada del resto de formas perceptivas, ¿no? Y por eso me hace pensar bastante en en esas otras formas perceptivas, ¿no? Y pienso mucho en pues, qué pasa con aquellas como el gusto o el olfato, ¿no? Pero sobre todo en quizá un hilo que puede atravesarlas a todas ellas, que es esta cuestión atencional, ¿no? Que la atención creo que es capaz de operar en todas ellas y en una construcción de sentido que es coral, ¿no? Y creo que es una cuestión que he visto salir además en muchos seminarios, entre los que estamos aquí, pero más allá, ¿no? La cuestión de la atención, de cómo se presta, de qué implica prestarla, de qué dimensión moral puede tener incluso atender a otra persona. Creo que, por ejemplo, esto en necropolítica en particular, barriendo para casa, pero creo que tiene bastante que ver con los procesos de reparación y de elaboración de daños y de violencias institucionales, pero también creo que tiene que ver con esta cuestión capitalizadora, ¿no? De cómo es un objeto apropiable por parte de poderes o de instituciones. Y bueno, creo que estoy siendo bastante caótico en esta respuesta, pero bueno, no sé, creo que está guay pensar toda esta cuestión de percepción, de elaboraciones estéticas y de construcción de sentido y de discurso como una cosa que es coral a todos los sentidos y que nunca operan por separado, ¿no? ni aislados los unos de los otros. Vale, yo, por terminar esta ronda también, me estaba acordando todo lo que ha pasado esta semana con la conferencia de Rita Segato, los vídeos que puso de resistencia indígena, lo que vimos de Teatro sin Papeles y también cómo leímos El sueño del sonido, otro de los libros de Celco, que hablaba de una mujer encarcelada, como cantando consiguió tejer alianzas entre distintas celdas e incluso las propias carceleras para que no le pasara nada. Y veía, pues, en contra de la mirada, digamos, de la evil eye esta de la exposición, ¿no? de la tecnología mirada que de repente era totalmente inaccesible, como decía Germán, a las clases populares y colonizadas, como escuchando toda esta semana, veía que tenemos esa voz, y esa voz creo que cuando se desarrolla más y se tiene en cuenta como algo serio y potente, se vuelve canto también, ¿no? Porque entonces es bella. Y como veíamos también ayer en la sesión, con el comentario que hubo aquí también de los manteros, que los artistas caen mejor que los activistas, él decía eso, ¿no? Creo que iba por un poco también por la idea de que cuando se junta la denuncia o el activismo con la belleza, pues puede llegar más lejos y
Y bueno, pues igual nos toca apuntarnos a clases de canto. Y bueno, más palabras. Sí. Sí, una indemnización, claro. He participado en 3 de los talleres. La verdad que no tengo ningún tipo de conflicto entre la palabra y la imagen porque no sé cómo sería capaz yo de mirar si no tuviera palabras, si no procesase palabras cuando miro, y no sé cómo sería capaz yo de escuchar si no pudiera imaginar imágenes. Yo la verdad que no, ni siquiera estoy muy segura de cuando hago una cosa y la otra, de las imágenes y digo palabras. No tengo este conflicto. Latour dice que nunca fuimos modernos, hemos estado mucho en los seminarios hablando de superar la modernidad, dice, pero si nunca fuimos modernos, si eso es un rollo. Y él decía, porque la modernidad produjo la ciencia y la tecnología, los grandes productos, y 2 formas de prácticas, las de purificación y las de traducción. Las de purificación eran la ciencia es ciencia, la naturaleza es naturaleza y todo separadito y muy bien, y las otras todo híbrido. Dice, pero después tenemos ahí la tecnología y la ciencia que lo mezcla y jugamos a que sigue siendo pura, pero es puro híbrido, ¿no? El que te instalen ahí un riñón, no se sabe de quién, de otra persona, que es medio tecnología, medio naturaleza. Como que nos hemos engañado, y yo creo que nos hemos engañado con esta separación entre las palabras y las imágenes. O por lo menos yo las experimento con bastante confusión, a lo mejor soy un producto defectuoso. Pero voy a la indemnización, porque aprendí tantas cosas en el seminario de Lengua, Poder y Capital y me vine arriba, ¿no? Y dije, wow, pues en mi proyecto voy a inventar palabras. Pues tengo que deciros que cuando lo puse en práctica, mi primera herramienta de investigación artística con palabras, he fracasado totalmente, porque nadie me ha entendido y no he conectado, nadie ha conectado con la poética que yo proponía, me he quedado ahí más sola que la una, y pues que la gente no quiere jugar a inventar palabras, o que las que yo inventé no eran muy buenas, no lo sé. Y en otro seminario, pues he aprendido, era un nodo, era un poco por recoger el sentido de la mañana. Aprendí a sensibilizarme mucho con la violencia de la institución y fui a un congreso y me quejé un poco porque era un poco violento, porque cuando los ponentes veían que se acababa el tiempo, hablaban muy deprisa, como si yo pudiera entender más deprisa porque digan las palabras deprisa, ¿no? Entonces dije, esto es violencia institucional, que lo he aprendido en tejidos conjuntivos. En el museo, y he ganado unos cuantos enemigos. Creo que no voy a poder volver a ese congreso. Entonces, a ver, me parece tan interesante, podría decir pocas parecidas de los demás, pero después, fuera de aquí, la gente no me entiende. Y entonces digo, no sé si me está haciendo bien venir a tejidos conjuntivos. A ver qué me decís. Me voy a conectar porque tenemos conexiones en este tejido conectivo. Porque efectivamente en este problema que afuera nos estamos diciendo cosas muy interesantes porque nos reconocemos y bien, y es muy positivo todo esto, pero escuchando los discursos me resonaba esta citación de Chico Mendes que dice, pues el ambientalismo sin lucha de clase es jardinería. No sé si la traduzco bien, pero... Y muchas veces ¿no? se ha mencionado Pablo Chirio, que está en el espacio del Sale, de compañero del instituto, y que también fue parte de la primera parte de esta plataforma que hemos lanzado, ¿no? De arte por las ecologías radicales, y participó justamente con un taller sobre
sobre después todo lo que va también la exposición de Climate Mismatch. Esto para decir de cómo es súper interesante esta conexión de teorías, ¿no?, y pensamiento, pero también el arte no solo como capacidad de conectar empáticamente y emocionalmente, sino también de mover hacia esta forma de no jardinería, sino activación más real, porque Paulo Cirio justamente nos enseña cómo el sistema nos está responsabilizando hacia lo que tenemos que hacer como ciudadanos por el problema del medio ambiente, sino que realmente no nos da tiempo para actuar en contra de lo que tiene la responsabilidad institucional, ¿no?, de todo el daño climático, y lo único que tenemos en común realmente es el ecosistema. El ecosistema es uno, no son múltiples. Así que, ¿no?, todas estas conexiones que se están creando es interesante. Y también con lo de la tecnología, justo para mencionar que en la creación de Bienal Ocene, a esta última Bienale de Venecia, hemos interrogado a ChatGPT para preguntar cómo acabar con el final del espectáculo. Y justamente como yo de activismo cultural en una crítica institucional, nos ha sorprendido que ya sabían todo del espectáculo, estaba muy bien informada, y cuando hemos preguntado para decir cómo lo cerramos, porque para nosotros es importante que esto sea visible y que pueda tener efectos, ChatGPT nos ha dicho que para hacer esto lo que tenemos que hacer es encontrar un final que venía a la poli para arrestarnos, que esto seguramente iba a dar visibilidad al espectáculo, así que quizás la revolución va a pasar por ChatGPT. Can I speak English? Yes. No, also in my opinion, this is my point of view. In the last, maybe in the years in between 2010 2012, I felt that we had a sort of wave in the theory, production and discussion quite productively received concerning these topics, and in 2018 with Friday for Future, XR, and now Last Generation and so on, in a way this new point of view, or this mode to perceive ecology and also social fabric and relation, in a way went mainstream, because I disagree with you, if I understood, because she was translating, that especially within the young generation, all this perception is quite felt. This way to perceive an ecology of relationship and a different way to stay together and to stay within the ecological condition we are in. The problem, in my opinion, is thinking about, for example, this spring in France, is that we are able to have 3 million people in the square for this, but the block of the conjuncture in between state and capital now is very violent. So just to say that, because if you think about France, also Saint-Sully, the day before yesterday, Soulèvement de la Terre has been dissolved because of climate terrorism. So there is what I am feeling is that concerning this possibility to perceive
and to have another point of view regarding as an alternative to the modernist plan that lead us in this condition. It's already quite mainstream, especially in the young generation, but the response of the violence of the closing the space by repression, state, cops, policy, it's very strong, and they are super organized nowadays in order to react to this alternative. And so, for example, concerning institutions, I was wondering in a debate with Museum of the Common, in which also Reina Sofia is inside, with Van Abelen. Could you sum up, please? Yeah, sorry. How we can react, like staying in this fight. Taking part of this fight, because now it's quite open as a battleground. Una última, bueno, si hay las últimas preguntas, porque ya nos tenemos que ir a comer, entonces ya última ronda y cerramos con las respuestas. Vale, bueno, trataré de ser muy breve. Muchas gracias por la mesa. Sí, quería como compartir, porque tengo la sensación de que no ha circulado mucho y creo que es un ejemplo de cruce de muchas de las cosas que habéis hablado y además un ejemplo concreto digamos, de victoria frente a esta situación, ¿no? como tan difícil, ¿no? que enfrentamos, y creo que necesitamos también como ejemplos de prácticas posibles, ¿no? Y me estoy refiriendo a la ILP del Mar Menor, que ha sido una ILP, la primera ILP que en este país ha salido y se ha votado en el Congreso, y además no por unanimidad, porque ha votado Vox en contra, por supuesto, pero que ha suscitado muchísimo consenso y que se han recogido 700.000 firmas y que se ha convertido en ley y que ha supuesto el reconocimiento de la personalidad jurídica de un ecosistema y que supone también el reconocimiento de una dejación de funciones por parte del Estado. Es decir, el Estado tenía... No, o sea, entonces es como un ejercicio tremendamente interesante de lenguaje, de innovación jurídica, y que ha sido una pirueta que se ha hecho desde la filosofía del derecho y en una traducción concreta a la norma. Entonces, esas grietas de las que hablábamos antes son posibles y son necesarias. Y a día de hoy tenemos una ley en este país aprobada que significa que cualquiera de las personas que estamos aquí podemos apelar a ella y que este ecosistema, que es el Mar Menor y que está tremendamente dañado y que seguramente... y podríamos reflexionar sobre ello, ¿no? Porque me ha hecho pensar, cuando hablabais de la necesidad de alianzas también como improbables, ¿no? Fuera de lo ideológico y demás, estoy totalmente de acuerdo, porque esta ILP, o sea, en parte se ha logrado porque se ha movilizado, o sea, la región de Murcia, o sea, una de las regiones más conservadoras de este país. Cantidad de votantes de derechas han estado ahí recogiendo firmas para la ILP, porque ha habido una conmoción social y ha habido un suicidio de peces que ha sido una imagen de impacto, ¿no? Y también sensitiva. Pero me gustaba como traerlo porque me sorprende que no hablemos más de ello y lo que digo, que es algo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico a día de hoy, es algo a lo que podemos apelar y es algo que creo que tiene que ver con una cuestión que también hablabais, ¿no? Como generacional, es decir, hay aquí una sensibilidad que viene y quiero pensar que viene con las nuevas generaciones y que a pesar de toda la ola reaccionaria está ahí esa sensibilidad, digamos, con los ecosistemas que están siendo dañados y que se están muriendo, ¿no? Y que también está en cada una y en cada uno de nosotros pues la responsabilidad de hacer este tipo de ejercicios, y ahí tenemos como un buen ejemplo en el que apoyarnos aquí y en muchos otros lugares, ¿no? Y parece ser pues como que se está, a partir de aquí, de esta normativa, pues está generando como mucha inspiración para otros lugares, ¿no? Y luego también solamente quería apuntar sobre la cuestión de lo perceptivo. Estos días, ¿no? La semana pasada, la anterior,
creo que todas fuimos siguiendo, me imagino, ¿no? Toda la cuestión de la desaparición de los niños en la Amazonía colombiana, que bueno, fue una noticia bastante impactante, y hubo una serie como de reportajes, ¿no? que trataban de explicar cómo se lograron encontrar finalmente, ¿no? Y a mí me resultó muy interesante porque se lograron encontrar gracias a una alianza también tremendamente improbable. Se activó, obviamente, todo el dispositivo de búsqueda de conocimiento militar, violencia institucional, helicópteros emitiendo sonidos a la selva. Los niños se escondían de esto. Además eran niños con una cosmogonía indígena que decían, nos van a, o sea, ¿por qué hacen esto? O sea, nos da miedo, ¿no? Nos van a castigar. Y por otro lado estaba la Guardia Indígena, que sabe dialogar con ese ecosistema, que sabe dialogar con ese bosque y que pone en funcionamiento otro tipo de lenguajes. Y obviamente había una fricción entre estos conocimientos y entre estas relaciones del mundo. Y tuvieron que entenderse, tuvieron que aliarse, tuvieron que trabajar juntas para poder encontrar a estos niños, ¿no? Y fue una de las personas de la Guardia Indígena que, después de tomar ayahuasca y de comunicarse con otros sentidos perceptivos que no alcanzamos aquí a entender, ni tenemos que intentar hacerlo, pero que tenemos que reconocer su existencia y su importancia, pues hizo posible esa relación con el bosque, para que el bosque, que estaba protegiendo a los niños, la selva, pues les dejase, digamos, aparecer, ¿no? Y les dijo, somos familia, estamos aquí para o sea, venid, no tengáis miedo, ¿no? Entonces, bueno, quería traer estas dos experiencias recientes. Muchas gracias. Bueno, pues sí, adelante. Yo agradezco el ejemplo que dices. Bueno, el ejemplo me parece muy guay, el del Mar Menor, quiero decir, porque reúne casi muchas cosas que estamos hablando. Imaginar un sistema de orientación donde parte de la naturaleza fueran sujetos jurídicos. Pero también me asalta la pregunta, nosotros somos de Murcia, y la campaña de las municipales era vota al PP para salvar al Mar Menor, después de 35 años de allí, para defenderlo, ¿no? Y para salvarlo, que eso casi sería una pregunta para el grupo vuestro, pero me parece un ejemplo realmente que articulaba la conversación de esta mañana. Sí, bueno, que no sé si había alguna otra pregunta en la mesa, ¿no? No, vale. Bueno, es muy estimulante ese ejemplo. Es una pena que creo que no hay ninguna compañera de MERS ni de la Fundación de los Comunes en la sala, porque podrían haber, digamos, también traído, porque una de las invitaciones que cursamos cuando celebramos la segunda parte del encuentro de Utopías del Capitaloceno fue precisamente a la gente que ha estado detrás de la iniciativa de ley popular del Mar Menor, o sea, como que la hemos tomado como un caso de inspiración, y por supuesto que también esa idea de los derechos del territorio y los vinculados, ¿no? O sea, frente a los derechos de la ciudadanía, ¿no? Una comprensión, pues, ecosistema de la justicia, y Rita nos estuvo hablando ayer también en claves muy afines, pues por ahí podría ir algo, ¿no? Podría ir algo. Pero, claro, por seguir un poco también con el contrapunto de Pablo, y bien que conocemos, ¿no? O sea, desde Galicia, la sentencia que ha sido este año, pues ha confirmado, digamos, que todas las violaciones de la legislación ambiental que la papelera de Encelnosa ha producido, y ya no solo sino también de las leyes de costa, o sea, como el incumplimiento sistemático de leyes que ya estaban allí durante 30 y 40 años, pues de repente llega un auto último del Tribunal Supremo y de facto legaliza el incumplimiento sistemático de todo tipo de tal. Entonces, al final dices, vale, podemos crear la legislación más inspiradora y emancipadora que podamos imaginar. Incluso puede ser que hasta la aprobemos políticamente, pero si al final tienes el último candado, ¿no? Como eso no te lo puedes saltar de ninguna manera que no sea la acción directa, ¿no? No hay otro modo, ¿no? En ese sentido, también un poco como que estamos siempre en este bucle, y eso también yo creo que enlaza un poco con las expectativas de lo que viene, que planteaba Luisa, que creo que también esa frecuencia de cara a una siguiente edición de Tejidos Conjuntivos debe ser fundante, ¿no? Sobre qué tipo de trabajo, en qué tipo de, ¿no? Como decía Pedro, desde dónde, ¿no?
desde dónde, para qué, pero creo que la pregunta más importante es cómo. Al final, la verdadera pregunta es cómo, ¿no? Bueno, pues si no hay más respuestas, muchísimas gracias y nos...